Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá les estoy grabando el video de introducción a Bootstrap. Así que vamos a repasar lo que habíamos visto, ¿ya? Como pueden ver acá, tengo un proyecto nuevo de brackets, ¿ya? Así que vamos a repasar primero cómo instalar Bootstrap, ¿ya? Acá en el navegador vamos a colocar Bootstrap. Y acá vamos a permitir. Ahí sí. Bootstrap. Y acá vamos a ir a la página que se llama Get Bootstrap. ¿Ya? Y acá vamos a agrandar un poquito más. Vamos a donde dice Docs. Y acá donde dice Docs, vamos a ver que aquí está, ¿no es cierto? El código hecho para llamar a la librería de Bootstrap, ¿ya? Acuérdense en la segunda opción, ¿ya? También hay otras formas de cargarlo, ya creo que esta forma es la más fácil para partir, ¿ya? Entonces el segundo ejemplo, que básicamente, ¿por qué es interesante este ejemplo? Porque automáticamente nos va a cargar el CSS de Bootstrap y el JavaScript de Bootstrap, ¿ya? Acuérdense que el CSS de Bootstrap habla de todos los estilos, toda la parte visual de Bootstrap y JavaScript nos va a cargar toda la interactividad de Bootstrap, ¿ya? Entonces copiamos todo esto y en un documento nuevo, en mi caso estoy ocupando brackets porque me acomoda más, pegamos lo que copiamos, ¿ya? Si ustedes lo copian y lo pegan, si se dan cuenta, obviamente sale de esta forma, nos sale como en un formato HTML, porque este documento hay que guardarlo como HTML, ¿ya? Entonces vamos a ir a archivo, guardar como, y acá lo voy a guardar en el escritorio, voy a crear una carpeta que se va a llamar, eh, vamos a colocar mi web, y acá lo vamos a guardar como index.html, y le colocamos save. Y como pueden ver, solamente con guardarlo con .html ya tenemos acceso a todo. Super, entonces acá, como consejo, esta zona del body, ya, como pueden ver por defecto, el ejemplo nos arroja un H1 y debajo del H1 nos entrega una etiqueta script, ya. Esta etiqueta script, como les decía, es el script de JavaScript de Bootstrap, ya. Entonces, lo que se aconseja es que esa etiqueta script colóquenla bajito, que no les moleste, ya, total, acá entre medio vamos a colocar todo lo que nosotros queramos trabajar. Y en el head se van a dar cuenta que está la etiqueta link href, ¿no es cierto? Con la hoja de estilo de Bootstrap, ¿ya? Entonces acá está el CSS de Bootstrap, ¿vale? Súper. Si gustan, recuerden que pueden colocar aquí a lo mejor un comentario, ¿ya? Le colocan este, le vamos a colocar. Esto es el CSS de Bootstrap, ¿ya? También le podemos ahí colocar un comentario para que no nos perdamos. Yo generalmente lo coloco arriba y abajo como que lo encasillo, entonces con eso es más fácil visualizarlo, ¿ya? Y este es el JS, el JavaScript de Bootstrap. Y lo colocamos ahí, ¿vale? Entonces ahí tenemos más ordenadito, así que súper bien, ¿ya? Súper. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a tener cargando nuestro demo de introducción a Bootstrap. Ya. Entonces ahí como pueden ver tenemos el Hello World, que es el H1 que está acá. Arriba dice Bootstrap Demo. Recuerden que lo podemos cambiar acá en la etiqueta title. Ya, la vamos a colocar acá. Eh, vamos a sacar el demo y la vamos a colocar acá. Introducción. Introducción a Bootstrap. Ahí está. ¿Ya?
Entonces ahora tenemos nuestra etiqueta title, introducción a Bootstrap. Y aquí tenemos nuestro Hello World. Super. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender de Bootstrap, y una de sus grandes, creo yo, que son cualidades, es de alguna manera acelerar el proceso de creación en base a columnas. Ya antiguamente, de HTML4 para atrás, yo recuerdo que hacer las columnas, que esas columnas se vayan reacomodando según la resolución, era, era harta pega, ¿no? Muchas veces por JavaScript, muchas veces por mismos CSS y tratar de acomodar, era todo un tema. Hoy en día con Bootstrap, ese juego de que las cajitas estén en cierta posición, en cierta resolución, que las cajitas estén en otra posición, en cierta resolución, con Bootstrap es bastante rápido, ¿no? Entonces, como les decía, em, aquí como pueden ver, era lo que estamos hablando. Lo que hace Bootstrap básicamente es crear esta grilla, ya está nuestro HTML, lo separa en columnas, que son 12 columnas, y a partir de estas 12 columnas uno puede empezar a distribuir diferentes tipos de elementos, ¿ya? Elementos como divs, como diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, esta es como la gran cualidad que nos entrega Bootstrap, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, como lo vimos en la clase, es básicamente entender la estructura, ¿ya? Em, Nuevamente, es la estructura que recomienda Bootstrap. Si de hecho ustedes van a la página de Bootstrap y ustedes van acá donde dice, por ejemplo, containers, ¿ya? Aquí está toda la información de lo que vamos a ver ahora. Si revisamos, por ejemplo, layouts o grid, ¿ya? Aquí está la misma estructura que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Bootstrap? Lo que nos recomienda Bootstrap, o sea, más que recomienda, nos dice, como las buenas prácticas de Bootstrap, nos dice que primero vamos a crear algo que se llama el container, ¿ya? Entonces vamos a crear acá un div y le vamos a poner una clase de container. Container, ¿ya? Ahí está nuestro div de container. El container básicamente va a ser como el gran marco que va a envolver todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahí les voy a mostrar que esta misma clase en container tiene diferentes opciones, ¿ya? Pero por ahora vamos a dejarla por defecto, que es container, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso que nos pide Bootstrap, crear como el gran marco de lo que nosotros queramos ocupar. Dentro de este gran marco, también nos solicita que creemos también otro div, también con una clase, pero esta segunda clase nos solicita que sea una fila, ¿ya? Esta segunda fila, o sea, esta primera fila, se va a insertar dentro de este container. Básicamente en estas 12 columnas que les mostré en la imagen, nosotros podemos ir colocando diferentes cosas. Por ejemplo, en una foto podríamos ocupar 3 columnas, en un texto podríamos ocupar 2 columnas y así sucesivamente hasta cumplir las 12 columnas. Y cuando se cumplan las 12 columnas, lo que nosotros queramos colocar va a pasar en la fila de abajo. Entonces, dentro de este container que tiene estas 12 filas, o sea, de estas 12 columnas, estamos creando nuestra primera fila, ¿ya? Esta primera fila que contiene 12 columnas, ¿ya? Súper. Entonces, ¿cómo entramos a estas columnas? Entramos con nuestro div y nuestra clase de col, que es columna, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra columna. Entonces, volvamos a repetir. Tenemos nuestro container, ¿no es cierto?, que ocupa 12 columnas. Dentro de este container vamos a crear una fila que ocupa 12 columnas. Y con nuestra columna vamos a decirles cuánto queremos ocupar por cada elemento, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, podríamos crear a lo mejor un pequeño contenido, podríamos ponerle a lo mejor un pequeño texto. Por ejemplo, vamos a colocar columna. Lo vamos a colocar así nomás por ahora. Ya no les voy a poner ninguna etiqueta, solamente para que vean el fenómeno, ¿ya? Ahí. Entonces guardamos, ¿no es cierto? Y como pueden ver, ahí dice columna.
Obviamente esto no se ve bien porque tenemos solamente el texto, pero no visualizamos como el tamaño que ocupa lo que acabamos de hacer. Entonces lo que podríamos hacer es agregarle un poco de CSS para que veamos lo que estamos haciendo. Este CSS lo vamos a colocar inline, ¿ya? No lo voy a hacer externo. Ya recuerden que ahí en el video de introducción a CSS vemos, ¿cómo se llama? Vemos los tipos de CSS, ya sea inline o externo, ¿ya? Entonces, le voy a decir que la clase call, ¿ya? Entonces le vamos a decir que la clase call tenga, por ejemplo, vamos a decir que tenga, por ejemplo, que el color, el background color sea gray, por ejemplo, y le vamos a decir que el texto sea en el centro, ya para que todos los nombres y cositas que tengamos se vayan poniendo en el centro. También le voy a dar un padding. Acuérdense que cuando colocamos padding le hace a arriba hacia abajo, izquierda, derecha al mismo tiempo. ¿Ya? Le vamos a dar un padding de 10 píxeles. Y le vamos a dar un bordecito para que veamos la cajita de un border de un píxel y sólido. ¿Ya? Entonces guardamos. Como pueden ver, ahí está lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y aquí está lo que les decía de que tenemos un container, que es básicamente todo lo que está, lo que acá se pintó. Le voy a dar un margin top a CSS para que se separe un poquito. Vamos a hacer margin top de 20 píxeles. ¿Ya? Y guardamos. Ahí está. Ahí para separar la parte superior. Entonces, como les decía, esta cajita ploma, ¿no es cierto? Está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos el container que ocupa 12 columnas. Y yo les dije, hay como varios tipos de container, ¿ya? Cuando uno trabaja con la clase container sola, lo que hace automáticamente Bootstrap es crearte este container y como pueden ver al lado izquierdo y al lado derecho, me da estas separaciones, ¿ya? Acuérdense que la separación de arriba no es de Bootstrap, yo se lo acabo de dar por CSS, ¿ya? Entonces ese es el container como solo, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo de, ¿cómo se llama esto? De container, ¿ya? Que es nuestro container guión fluid, ¿ya? Si guardamos, pum, si se dan cuenta, ahora nuestro container no tiene estos bordecitos a los lados, ¿ya? Entonces si agrando o achico la web, siempre va a tener, o sea, siempre va a ser completamente del tamaño de la web, ¿no es cierto? Siempre va a estar en los bordes. Pero si lo convertimos la clase a container solo y guardamos, como pueden ver, tenemos estos bordecitos al lado izquierdo y al lado derecho, ¿ya? Independientemente el tamaño del, de la web, ¿vale? Así que, bien interesante, ¿no? Entonces tenemos básicamente eso. Súper. Y dentro de este container tenemos una fila, ¿ya? Esta fila es lo que está ocupando actualmente este cuadradito, o sea, este rectángulo, perdón, con el nombre columna, ¿ya? Entonces está ocupando todo este espacio. Y dentro de esta fila le estoy diciendo que se cree una columna. Y dentro de esa columna que tenga el nombre. Y aquí podemos visualizar eso. Ahora, ¿cómo yo te puedo comprobar que esto es realmente una columna? ¿Ya? Lo voy a hacer sumamente rápido para mostrarte eso y al tiro te voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo esta clase columna, ¿no es cierto? Y la copio y la pego abajo y guardo. Si te has dado cuenta, tenemos dos columnas. ¿Ya? Aquí le vamos a poner columna 1 o columna 2 y guardamos. Y como ves acá, ahora dentro de esta fila hay dos columnas, ¿no es cierto? Y estas dos columnas actualmente están ocupando las 12 columnas que tiene Bootstrap por fila, ¿ya?
Y aquí viene un poco la magia, ¿no es cierto? De uno va administrando como el tamaño de estas columnas. Por ejemplo, me gustaría que la columna 1 fuera más chiquitita, que la columna 2 fuera más grande, después colocar a lo mejor una columna 3 y todas las columnas que yo vaya queriendo, hasta cumplir 12 columnas. Y cuando se cumplen las 12 columnas acá al lado derecho, Bootstrap, ¿qué es lo que hace? Pum, los pone acá abajito, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la administración de estas columnas? ¿Ya? La administración de estas columnas van según los tamaños. ¿Ya? Partamos con la unidad más chica. Por ejemplo, el atributo col. El atributo col, cuando está solo, por ejemplo, tal cual como lo tenemos acá, lo que hace Bootstrap es distribuir de forma automática el tamaño de cada columna, siempre cumpliendo hasta 12 columnas. Entonces, actualmente, por ejemplo, columna 1 de las 12 está ocupando básicamente 6 espacios. Y la columna 2, como está aquí solamente el atributo col, también está ocupando 6 espacios. Entonces, entre las dos columnas, si tengo 6 acá y 6 acá, ocupan 12 espacios. Eso significa que si yo copio el mismo atributo de la clase col y la copio y la pego para hacer una columna 3, por ejemplo, y guardo, pasa lo que les decía, ¿sí? Entonces este 12 ya no ocupa 6, o sea, estas columnas ya no ocupan 6, ocupan básicamente 4. Entonces tenemos 4, 8, 12, ¿ya? Y las va acomodando de forma automática, ¿ya? Solamente cuando, vuelvo a repetir, están solos con el atributo call, ¿ya? Eso es súper importante, por eso mucha gente al principio se empieza como a enredar. Atributo call la distribuye de forma automática. Pero, ¿qué pasaría si este atributo call ya no quisiera que fuera automático? Me gustaría de alguna manera yo darle como cuánto quiero que midan dentro de estas 12 columnas dentro de todo este espacio. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es decirle que call, el primer call, le podría poner yo acá guión y decirle a lo mejor que la primera quiero que ocupe 2. La segunda, por ejemplo, queremos que sea, no sé, 5. Si se dan cuenta, tenemos 5 acá en la del medio, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, lo que falta es 5. Entonces, la última le ponemos guión 5. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos empezar a distribuir. La primera va a medir 2, la segunda va a medir 5 y la tercera va a medir 5. Veamos qué pasa. Guardamos y como pueden ver, pasa ese fenómeno. ¿No es cierto? Tenemos 2, 5 y 5. Ahora, ¿qué pasaría si de alguna manera queremos números más grandes? Por ejemplo, columna 1 quiero que mida 6, columna 2 quiero que mida 6. Entre las dos ya está cumpliendo el 12. Ya está cumpliendo el 12. Entonces, si guardo, ocupa, como pueden ver ahí, ocupan A. Se van los colores porque, como pueden ver, el nombre lo cambié. Ahora se llama col 6. Y nuestro style está llamando a col. Entonces, lo que vamos a hacer, a col le voy a poner columna y a nuestros col le voy a poner columna. ¿Ya? Entonces, el mismo atributo CSS se lo pueden poner acá. Esto también es bien cómodo de Bootstrap. Entonces, ahí le vamos a poner un atributo personalizado. Ahí sí. Entonces, como les decía, la primera columna quiero que mida 6, la segunda columna quiero que mida 6 y ya con eso cumplimos 12. Y como puedes ver, columna 1 mide 6, columna 2 mide 6 y cumplieron los 12. Y como no hay más espacio, Bootstrap automáticamente a la columna de abajo le da los siguientes 12. Porque si te das cuenta, solamente tiene el atributo call. Y como tiene solamente el atributo call, Bootstrap automáticamente distribuye el espacio, ¿ya? Pero imaginemos que quisiéramos tener dos arriba, dos abajo. Entonces, exactamente lo mismo. A la columna abajo le puedo decir columna
que te ocupe 6 espacios y copiamos esto y lo pegamos nuevamente. Entonces tenemos columna 3, este sería columna 4 y guardamos. Y aquí está lo que les decía. 6, columna 1, 6, columna 2, cumplió 12, vamos para abajo, columna 3, 6, columna 4, 6, cumplió los 12, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría nuevamente si quisiera todo esto en una pura fila? Y quiero que Bootstrap lo acomode automáticamente por mí. A todos les saco el atributo del tamaño que queremos, se los borramos todos y guardo, ¡pum! Y como puedes ver, Bootstrap nuevamente le dio a cada una de las columnas el tamaño que sea el mejor para que quepan dentro de esta fila, ¿ya? Entonces, esta es como la gran cualidad de Bootstrap, ¿no? Que de alguna manera todo este leseo que era, ay, que quiero esta cosita acá al lado, el otro abajo, que este más grande, este más chico, que antes era terrible, Bootstrap lo hace casi de forma automática, ¿ya? Así que súper bien. ¿Qué más tenemos? Acá estoy tratando de respetar lo mismo que vimos en clase para no perdernos. Ya. Lo otro que tiene Bootstrap son los famosos breakpoints, ¿ya? Los breakpoints son, a mí me encantan porque nuevamente antes era terrible, hoy en día es muy cómodo. Que los breakpoints son básicamente puntos de quiebre que nos permite de que la página a cierta resolución podamos ver un tipo de orden y si cambiamos esa resolución nos dé otro tipo de orden. Y cuando digo orden es de las columnas. Por ejemplo, cuando la pantalla esté muy grande, me gustaría tener, por ejemplo, 4 columnas en una fila. Pero a lo mejor cuando la pantalla entre a un tamaño más chico, por ejemplo, una pantalla para una tablet, me gustaría que hubiesen 3 columnas arriba y otra abajo. Y a lo mejor cuando la pantalla, la web estuviera muy chiquitita, por ejemplo, para un celular, desplegada en un celular, me gustaría que la columna 1 esté arriba, las 2 abajo, la 3 abajo y la 4 abajo. O sea, diferentes distribuciones dependiendo del tamaño de la pantalla. ¿Cómo podríamos hacer eso? Si van nuevamente a la página de Bootstrap y van donde dice Layout y van a los breakpoints, se van a dar cuenta que aquí están básicamente lo que les estoy comentando. A los breakpoints. Ahí está. Y aquí están los breakpoints. Ya me voy a acercar un poquito más para que lo veamos más grande. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Bootstrap detecte que el tamaño de la web de forma horizontal sea menor a 576 píxeles, para Bootstrap es el extra small o el extra pequeño. ¿Ya? ¿Cómo le vamos a decir eso a la etiqueta call? Básicamente no colocándole nada. Por eso ahí dice none, porque no se le coloca nada. Cuando yo les decía que la etiqueta call solita, Bootstrap automáticamente va distribuyendo el espacio, es porque básicamente es la clase más chica para los breakpoints. Entonces, Bootstrap lo que hace es, tenía este espacio, te doy ese espacio. Entonces, no es necesario especificarle que nosotros queramos como identificar que la pantalla sea más chica a 576 píxeles. Pero ya cuando pasamos a uno chica, por ejemplo, que sea mayor o igual a 576 píxeles, a la clase call le podríamos dar este atributo que es SM. El SM es small. Entonces yo le podría decir que call en small quiero que midan, no sé, 6 espacios. ¿Ya? Y asimismo con medium es MD, que es mayor o igual a 768 píxeles. Large, LG, mayor o igual a 992 píxeles. Y así sucesivamente para extra large, XL y extra large, XXL. ¿Ya? Entonces, básicamente con este atributo que le puedo poner a la etiqueta call, Bootstrap automáticamente va a empezar a detectar en qué tipo de resolución estoy. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta aquí, la columna 1, 2, 3 y 4 están solamente con el atributo call. Eso significa, si revisamos el breakpoint, está en extra small.
Entonces no hay que colocarle nada, ¿ya? Ahora, esto también es muy importante porque mucha gente se confunde acá. Cuando nosotros elegimos un tipo de breakpoint, en este caso tenemos el extra small, tenemos que decir, o sea, nosotros no, Bootstrap dice básicamente que del breakpoint que tú elijas se va a ejecutar hacia lo más grande, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo que columna col sea de extra small en esa posición, esto se va a cumplir siempre y va a pasar de abajo a small, medium, large, extra large y extra, extra large. O sea, de lo seleccionado va a empezar a avanzar en todas las unidades de medida. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Fíjate, acá como teníamos, le habíamos dicho básicamente que call, como no tiene atributo, lo va a distribuir de forma automática. Eso significa que cuando está chiquitito, como pueden ver ahí, achiqué lo más que pude la pantalla. Bootstrap, ¿qué es lo que hace? Fíjate, ahí, esto es lo más chico que me da la web. No puedo achicarlo más. Y como está en call, básicamente administra las 12 columnas como Bootstrap quiera. Entonces a cada elemento le da 4 columnas. Entonces tenemos 4. ¿Cómo se llama esto? Tenemos acá, como extract small, distribuye estos 12 en 4 columnas, ¿no es cierto? Pero imaginemos que queramos que cuando sea muy chiquitito, cada columna ocupe los 12. Entonces, acá le podríamos decir col-12, col-12, col-12 y col-12. Y si guardo, control S, pasa justamente lo que acabamos de decir. Cada columna ahora mide 12. Entonces, ocupa las 12 columnas, como está llena, pasa al otro. Ocupa 12 columnas, como está llena, pasa abajo. Ocupa 12 columnas, está llena, pasa abajo. Y como les dije, como elegí un breakpoint y estoy actualmente acá en Extra Small, lo que yo acabo de hacer se va a aplicar a todos los demás. Veamos. Entonces, la web está chiquitita, ocupa 12. Si yo empiezo a agrandar la web, siguen 12, 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 y lo vamos a hacer completamente grande, siguen 12. Siempre va a cumplir 12, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que ir acostumbrándonos en Bootstrap. Lo que nosotros elijamos se va a respetar en todas las unidades superiores a lo que acabamos de elegir, ¿ya? Ahora tú podrías pensar, bueno, esto a lo mejor me puede servir cuando sea chiquitito, pero a lo mejor, no sé, cuando la pantalla esté un poquito más grande, no me gustaría que cada uno ocupe 12, a lo mejor me gustaría que ocupe 6 y 6, 6 y 6, por ejemplo. Que hubiesen dos filas con dos columnas cada uno. Para eso, podríamos preguntarle el siguiente breakpoint, o el que ustedes quieran. Hagámoslo por orden, hagámoslo por orden. Entonces, ocupemos el SM, que es el small, que es cuando sea mayor o igual a 576 píxeles. Entonces, ¿cómo se hace? Después del atributo call, nosotros podríamos decirle, el segundo breakpoint que voy a ocupar es call-sm, que es el segundo breakpoint. Ahora, no necesariamente hay que ocuparlo en orden, ustedes podrían saltar al que ustedes quisieran. Ahora lo estoy haciendo por orden para que se entienda más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, la segundo breakpoint, yo le podría decir que en vez de 12, no sé, ocupe 6. Lo mismo acá, que el segundo SM, que es small, ocupe 6. ¿Sí? Y esto mismo podríamos decirle a los demás. ¿Ya? Entonces, ahí está y ahí está. Y guardamos. Entonces, achicamos de nuevo. Entonces, ahí está. Entonces, cuando tenga la unidad de medida más chica, queremos que ocupe 12. Y como pueden ver, ocupan 12. Pero cuando pasemos la unidad de medida chica, veamos qué pasa. Entonces ahí está la web chiquitita. Y si lo empezamos a agrandar, ¡pum! Cambió automáticamente al segundo breakpoint. Y el segundo breakpoint le dijimos que las columnas van a medir 6. Entonces ahí ocupa 6, columna 2 ocupa 6, y como cumplieron 12, las siguientes de abajo también ocupan 6 y 6 y pasan en la zona inferior. ¿Ya? ¿Cuántos breakpoints le podemos poner? Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Lo que ustedes quieran.
Y podemos mezclar, no todos tienen que ser igual. Por ejemplo, le vamos a decir que cuando pasemos al siguiente breakpoint, ¿cuál era el siguiente breakpoint? Por ejemplo, medium es MD. Entonces acá le vamos a decir que cuando pasemos a call MD, el primero, no sé, ocupe en la primera columna que ocupe los 12, por ejemplo. El segundo, le vamos a decir que... ¿qué podríamos decirle? Que ocupe... Estaba pensando para que sea variado. Ya. El segundo le vamos a decir que el call ocupe, por ejemplo, 10. Y el tercero, cuando pase a medio, ocupe 2. Y el de abajo, cuando pasa a medio, le vamos a decir que vuelva a ocupar 12. ¿Ya? Entonces, guardamos y vamos para acá. Entonces, hacemos la web chiquitita. Ahí está chiquitita. Entonces, como está en extra small, lee el primer breakpoint, que es solo, no se le dice nada. Entonces, el primero mide 12, mide 12. Buenísimo. El segundo, cuando llegue a extra small, se van a cambiar cada uno a 6. Veamos si eso pasa. Agrandamos, agrandamos, agrandamos. Cambió. Entonces, este mide 6, este mide 6. Los dos de abajo también miden 6, los dos de abajo también miden 6. Pero cuando detecte medio, el de arriba va a ser 12, el de abajo va a ser 10, al lado debe haber uno chico de 2 y abajo debería ser 12. Veamos qué pasa. Vamos agrandando, 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 agrandando y cambió. Y como pueden ver, llegamos al breakpoint medium y aquí está lo que les decía. Columna superior ocupa 12, ahí está. Columna 2 ocupa 10, columna 2 ocupa 10, ocupando 10 espacios. Columna 3, que está acá, le dijimos que ocupara 2, y ahí está 2. Y columna 12 le dijimos que ocupara, perdón, la columna 4 le dijimos que cuando llegue a medio ocupe 12. Y como pueden ver, ahí está ocupando 12. Entonces, como pueden ver, podemos tener múltiples distribuciones dependiendo la resolución donde se va a desplegar, ¿ya? Obviamente ahí ustedes pueden ir jugando con los que vienen, con large, extra large o extra extra large, ¿ya? Así que esos son los principios básicos de Bootstrap con respecto a distribución de los tamaños de esta grilla. Así que como pueden ver, no es nada complicado. Yo creo que es complicado cuando estas cosas los breakpoints no te los explican bien, ¿ya? Yo creo que esta es como la parte que tiende a confundir mucho. Sobre todo cuando nadie te dice que el small es none. Y ese none, muchos chicos de repente me dicen, pero profe, dice none, ¿hay que ponerle none? No, no hay que ponerle none, no hay que ponerle nada. Por eso te está diciendo de none, de nada, pero eso no te lo dicen, ¿ya? Y lo segundo que también encuentro que puede ser un poco enredado al principio de entender es cómo se distribuyen los breakpoints. Porque yo recuerdo cuando recién lo conocí, claro, uno le iba dando los atributos, pero yo decía, pero ¿por qué cambian hacia un lado y no cambian hacia el otro? Y nadie me dijo en ese minuto de que el breakpoint que yo elija desde ese punto, desde que el que yo quiera ocupar, desde ahí hacia arriba, y cuando decimos hacia arriba, es que la resolución se vaya incrementando. Entonces, del breakpoint que yo elija hacia la resolución que se va incrementando, se va a respetar. Pero hacia abajo se va a mantener. Entonces, o sea, se puede ir cambiando. Entonces, eso también al principio puede ser un poco como confuso, ¿ya? Así que eso. Espero que haya quedado un poquito más clarito. Obviamente, si hay algo, una duda, me avisan. Pero está el videito de respaldo para que lo puedan ir viendo cuando lo necesiten. Así que eso, que estén muy bien. Chao, chao.